Mis hermanos, reconocemos, como nos dice la palabra de Dios, que todos nosotros, incluyéndome a mí claramente, todos nacemos muertos espiritualmente. Recordemos que estar muertos espiritualmente es estar separados de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3 nos relata todo esto, lo que marcó un comienzo, que todo ser humano que nace, nacemos pecadores. Nacemos pecadores y nacemos separados de Dios. Solamente como tenemos comunión con Dios cuando el ser humano pone su confianza, su fe en Cristo Jesús, en la obra que Cristo ha hecho en la cruz y se arrepiente de su pecado. Tengamos en cuenta siempre bien claro y recordemos que cualquier persona que nazca en esta tierra, en este mundo, mis hermanos, nace ¿en qué? Espiritualmente, en esta vida, en pecado. Nace espiritualmente y tiene solamente una vía para tener comunión con Dios. Es nuestro Señor, es el único que da la vida que da mediante el Espíritu Santo, y no puede ser obtenida por ninguna obra, por ningún pago, por ninguna acción que nosotros como seres humanos queramos hacer, queramos inventar, ni porque seamos buenos ni buenas personas. Pero ahora, otra cosa, además de que el Señor nos da vida mediante la obra de Cristo, además de que tenemos vida eterna cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor tiene el poder también, no solamente para dar vida espiritualmente, sino vemos estos relatos en la Biblia, mis hermanos, como el mismo Señor Jesucristo en 3 ocasiones pudo revivir, dar vida a unas personas que se encontraban muertas. ¿Y cómo así, Michelle? Sí, personas que habían fallecido, y vemos claramente que nos informa que durante su vida Cristo resucitó por lo menos a 3 personas, 3 seres humanos, figúrense ustedes. Y vemos que la Biblia nos relata, una de estas fue la hija de Jairo, si recordamos claramente, quien estaba muerta, dice la palabra, en su lecho. Es decir, en su cama estaba acostada muerta, y ya su padre, sus familiares, me imagino, la habían dado por muerta. Pero Cristo llegó y él solamente dijo unas palabras que muchos ya no los hemos aprendido, los hemos escuchado en varias prédicas, que es Tatika Kumi. Que esto quiere decir en arameo, significa algo así como levántate, como te digo que te pares. Me imagino que algo así, no conozco diferentes idiomas, pero viene siendo más o menos como a ti, niña, a ti te digo levántate o párate. El segundo caso fue el hijo de la viuda. Recordemos que iba llevado en su fetro. Me imagino, no sé cómo la historia más profunda, si era que iba llevado de un lugar hacia otro. Y también el Señor le dio vida, mis hermanos, y era llevado hacia su tumba, y Jesús lo resucitó dándole vida, diciendo: joven, que a ti te digo levántate. Y el tercer caso, el que más conocemos, sobre todo en las prédicas, en el cual más se habla en internet, sale en las redes sociales, fue el de Lázaro. Recordemos que a Jesús lo habían ido a buscar, le habían dicho: Lázaro falleció. Jesús esperó un tiempo, unos días. Muchos se quedaron asombrados. Oye, pero Jesús, me imagino yo, no es que la palabra lo diga, sino es un pensamiento que estoy agregando. Pero ¿cómo Jesús se va a demorar si es su amigo, si son conocidos? Pero bueno, la cuestión es que Jesús demoró en llegar al lugar. Pero vemos claramente en esta historia de Lázaro, mis hermanos, nos relata la Biblia que ya él estaba, Lázaro ya no estaba en su cama, ya no estaba en su hogar. Lázaro no estaba esperando a que Jesús llegara para que lo curara, para que lo sanara. Ya Lázaro estaba muerto, como nos relata la Biblia. Y vemos que él no estaba en su ataúd, él estaba en su tumba. Y ahí en un estado, dice la palabra, que estaba en un estado de descomposición, como dije anteriormente, por los días que ya habían pasado. Pero no obstante, el Señor Jesucristo, con la voz, sobre todo de su omnipotencia, mis hermanos, clamando, le dijo: Lázaro, fuera. Y lo sacó de la tumba, le dio vida, mi hermano. Y si el Señor ha podido hacer esto y dar vida a estas personas físicamente, ¿cómo no lo va a poder hacer con nosotros? Vida espiritualmente, que es la que necesitamos para continuar en la vida eterna, donde estaremos alabando y glorificando al Señor sobre toda nuestra eternidad. Por eso es que dice el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 1 claramente que Él nos dio vida. Él nos dio vida a nosotros.
cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, como nosotros nacemos en pecado, pero el Señor nos da nueva vida en Cristo Jesús. La redención, el pago fue ya pagado en la cruz. Como dice el libro de Isaías, el cordero fue llevado al matadero. Y ese cordero no se quejó, no lloró, no gritó. Fue escupido por su camino. Por eso recuerda que el único plan de salvación que hay es poner tu fe en Cristo Jesús. Es el único mediador que hay entre el hombre y Dios. Como comencé este mensaje, recordemos que del capítulo 3 de Génesis nos dice que el hombre, por el pecado que Adán y Eva cometieron, el hombre a partir de ahora ha nacido en pecado y alejado de Dios, mis hermanos. No tenemos comunión con Dios a no ser que aceptar a Cristo, el cual nos da vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Estamos viviendo en un mundo que sabemos que donde reina Satanás, donde están las tinieblas. Pero